Continuamos con La Noche. El pasado 25 de febrero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma educativa, una de sus banderas políticas dentro del denominado Pacto por México. Sin embargo, la iniciativa le ha significado grandes protestas. Para la plena aplicación de la reforma es necesaria una serie de reglamentaciones legislativas, entre las que se destacan la ley que obligaría a docentes en ejercicio y a quienes aspiran a cargos en el sector educativo a presentar evaluaciones periódicas de desempeño. Ley del Servicio Profesional Docente. Es una de las normas reglamentarias de la reforma educativa promulgada en febrero pasado. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defiende la iniciativa como la transformación de México hacia una educación de calidad. Con esta reforma, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. La norma contempla la evaluación obligatoria tanto del personal docente para medir su desempeño, mantenerse en sus cargos y aspirar a ascensos, como de quienes buscan por primera vez acceder a la planta de profesores. Con la reforma educativa también ganan los profesores. Ya no tendrán que ser directores o supervisores para ganar más. Solo tendrán que ser mejores maestros. Según el mandatario, la evaluación docente lo que busca es establecer las fortalezas y debilidades del sistema educativo mexicano, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y la Coordinadora Nacional para Trabajadores de la Educación se oponen. Estos gremios, que han convocado a masivas protestas, aseguran que la norma le otorga un carácter punitivo a los exámenes de los educadores. La ley del Servicio Profesional Docente ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con 390 votos a favor y 69 en contra. Pese al resultado favorable al gobierno de Peña Nieto, son evidentes algunas fracciones al interior del denominado Pacto por México, firmado por el PRI, el PAN y el PRD, los tres mayores partidos políticos del país, para impulsar lo que el jefe de Estado ha bautizado como la transformación del país mediante acuerdos políticos y legislativos basados en 5 principios. Primero, transformar a México en una sociedad de derechos. Segundo, fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Tercero, alcanzar la seguridad y la justicia. Cuarto, incrementar la transparencia y el combate a la corrupción. Quinto, consolidar la gobernabilidad democrática. Los legisladores del PRD votaron divididos ante la nueva norma educativa, 53 a favor y 40 en contra. Ahora, la expectativa recae en lo que pueda pasar en la Cámara de Senadores, a donde llegó para su trámite final la polémica iniciativa, mientras aumentan las protestas en la Ciudad de México. Integramos a esta hora al debate también desde la capital de México a Miguel Alonso Raya, es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches a tus órdenes. Quiero preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué está pasando con la educación en México? Porque por un lado sale la reforma educativa que busca hacer un cambio en lo que sería una entrega de plazas magisteriales en el país por amiguismo, por corrupción, un manejo oscuro de la educación. Pero por otro lado, en medio de la aprobación de la reforma o la discusión de la reforma, están los maestros en las calles diciendo que esto los va a afectar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, primero, que tenemos un sistema educativo a nivel nacional con serios problemas, con un conjunto de inercias, vicios, dificultades e inequidades, entre otras, y las reformas, ya las reformas que hemos realizado y la aprobación que se ha hecho de la ley del Instituto Nacional de Evaluación, reformas a la Ley General de Educación y las reformas que hicimos a la Ley del Servicio Profesional Docente, tienen como objetivo sacudir al sistema educativo y generar condiciones para darle mayor inversión y que llegue a mayores recursos a cada escuela, y un esquema de estímulos para que los maestros que tengan un desempeño adecuado pues puedan tener
mejores condiciones y mejores recursos en su quehacer docente. El problema es que ahí, se dejó correr la versión de que la reforma era para privatizar, de que la reforma era para hacer una evaluación punitiva, de que la reforma era para afectar derechos laborales. Y yo diría que ninguna de estas tres cosas están contempladas en la reforma. Tenemos un Instituto Nacional de Evaluación que va a evaluar tomando en cuenta las condiciones regionales. Sí. No habrá evaluación estandarizada, será una evaluación de acuerdo a las características de cada estado, de cada región del país, y será todo un proceso en el que no solamente los exámenes se tomarán en cuenta, sino la práctica docente diaria y las condiciones mismas de las escuelas serán tomadas en cuenta para la evaluación. Y se abrirá dos cosas. Dime. Sí, permítame también preguntarle a María Elena Orantes, a la secretaria general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano, ¿qué piensa del tema educativo? Protestas, son 3.180 maestros los que están en el DF en este momento y mantienen su protesta en contra de la reforma educativa. Pero por otro lado el gobierno diciendo es la forma de salir de una educación amañada que por años le ha hecho daño al país. Bueno, hoy el tema, tenemos que hacer un análisis de lo que se refiere a lo público y a lo privado, y es como un cuerpo finalmente, ¿no? Cuando algo está enfermo se deja sentir, y una marcha, una manifestación, el hecho de ejercer la libertad en algún sector, pues quiere decir que las cosas no están correctamente como a veces lo plantean los medios, o como lo dice la mayoría en el Congreso de la Unión. Yo pienso que el tema de la evaluación es un tema al que ningún mexicano se resiste, que es un tema al que todos podemos coincidir, pero que del fondo depende la forma. En la política esto es básicamente importante. Se habla de la venta de plazas que por muchos años se ha dado y a donde ha sido muy beneficiado el partido en el poder, a donde también se expresa que el hecho de la corrupción no solamente está en las leyes, en los maestros, en la falta de atención, en la falta de diálogo, de comunicación, sino que también a veces desde el mismo sector a donde no fue capaz de escucharlos antes de que estas manifestaciones salieran a la calle, a donde se hablaron de libros de texto con errores de ortografía, a donde la corrupción en México es terrible, la venta de computadoras para instalarlas en los centros educativos, pues ya traían por allí una filial de uno solo, que era el que las vendería, y yo creo que hoy es importante escuchar a los maestros. El Senado de la República tiene hoy un tema a donde tendrán que consolidar esto que antier los diputados realizaron en el seno de sus actividades legislativas, y pues escuchar a los maestros yo creo que es lo que debe de abordarse hoy para este país, y que la reforma tiene temas importantes, pero que habría también que analizar que mientras no tengan un pago justo, condiciones dignas, que den con aulas que realmente merezcan los ciudadanos mexicanos tratados por igual, no de primera, de segunda ni de tercera, sí, no dando en centros hospitalarios y prestando espacios, que los niños tengan clases y maestros preparados. Yo creo que esa es la condición de México, pero que los maestros también sean escuchados y que tengan buenas oportunidades. Diputado Brasil Acosta Peña del PRI, ¿a qué obedece el comportamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación justo cuando se está tratando de sacar una reforma educativa que según el gobierno lo que va a traer es mejoras? Bueno, lo primero que hay que decir es que en México la educación ha estado en los más bajos niveles de la OCDE y que por lo mismo necesitábamos ponerle atención. Segundo, las políticas educativas han variado sexenio con sexenio. Y hace falta o hacía falta una visión de largo plazo, una visión de Estado que rebasara incluso los diferentes sexenios. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos volcado, por ejemplo, al constructivismo de Jean Piaget en los años 90 y luego agarramos a la escuela de las competencias y ahí van los maestros a un curso, a otro curso, y finalmente no sabemos cuáles son los resultados de estos cursos hasta que no vemos los exámenes de las pruebas como la de PISA, que nos coloca en los últimos lugares. De manera que ahora ya no se trata de meternos a las competencias o a Piaget o a Vygotsky, etcétera, sino ahora no se trata de evaluar. Pero a la hora de evaluar, entonces se pisan algunos callos. Y ese es el problema que yo alcanzo a ver por lo que se generan algunas protestas. Pero aquí hay que aclarar una cosa.
Los maestros que ahora están ya dando su servicio no serán afectados en su plaza, sino que si en algún momento dado no cumplen con los requisitos de la evaluación, que efectivamente no será estandarizada, sino estará tomando en cuenta las condiciones específicas del país, entonces al maestro se le darán otras tareas administrativas, pero no se le correrá. Sí. Y ahí hay un paradigma que se ha estado mal utilizando en los medios, y eso es lo que hay que aclarar. Entonces no hay razón por lo cual hacer grandes protestas, diputado, y querer quitar las reformas que se han hecho recientemente. Porque mucha emoción generó la captura de la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo justamente por desvío de fondos, y desde ahí se pensó que el gobierno de Enrique Peña Nieto iba a hacer un barrido contra la corrupción. ¿Puede ser también gente que estaba a favor de este tipo de entrega de plazas magisteriales la que esté hoy en las calles? Bueno, yo no pudiera garantizar que eso fuera así. Lo que sí puedo decir es que la nueva dirigencia del CENTE está a favor de lo que se ha hecho en estos últimos tiempos, y eso está demostrado a través de desplegados que ellos han sacado. De tal suerte que no son los dos sindicatos, vamos a decirlo de alguna manera, los que están en contra del proceso. Y no puedo yo decir que los que están ahora haciendo una gestión en la calle estén tratando de defender lo que antes podían llamar como venta de plazas y este tipo de cosas. No lo puedo garantizar yo así. Lo que sí puedo decir es que las actitudes de protesta que han hecho en los últimos tiempos, que ya no han rodeado al Congreso, que ya no han impedido que en la sede del Congreso haya nuestras sesiones de la Cámara de Diputados, lo que refleja es que han efectivamente sido escuchados, y en el tercer dictamen que faltó por aprobarse en la tercera sesión extraordinaria, tiene un adendum que toma muy en cuenta varios de los aspectos que los propios profesores de este movimiento han estado planteando. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya regresamos para debatir otro punto clave del informe de gestión de Enrique Peña Nieto, y es la reforma energética. Y polémica porque dicen que la posibilidad de que entre capital extranjero a la empresa Pemex estaría privatizando la compañía en el país. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.